Todo es satánico. One Piece es satánico. Pokémon es satánico. El heavy metal es satánico. Satanás es el mejor amigo de la Iglesia Católica. Los ha mantenido en el negocio todos estos años. Porque para ellos todo lo que es divertido, todo lo que es agradable es satánico. Yo soy satánico. Mirar la tele a altas horas de la noche es satánico. Beber bebidas energizantes es satánico. La iglesia, no solo la iglesia católica, romana, apostólica, sino los sigmas que se dieron, es decir, la iglesia protestante y toda la tradición cristiana, se han dedicado a decir que todo es satánico. Hoy vamos a explorar todas estas acusaciones de la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana al mundo satánico. Y al final te voy a explicar por qué tú eres satánico. Ego tenebris. Ego tenebris. Satán, el adversario, el enemigo del hombre. Perdón, el enemigo de la iglesia, el enemigo de Dios. Sí, así como lo oyes. Cualquier cosa que se contraponga con la religión estructurada es un adversario, es satánico y es malo, malísimo, requete malo. Anton LaVey dice, para cerrar sus estatutos satánicos, que Satanás es el mejor amigo de la Iglesia Católica, porque los ha mantenido en negocio todos estos años. Ciertamente, la Iglesia sin adversario perdería feligreses y perdería el control que ha buscado a lo largo de la historia de la humanidad. Todo esto se consolida en la década de los 70 del siglo pasado como parte del pánico satánico. Sin embargo, esto inició muchos años antes, muchos siglos antes incluso, desde la Edad Media, cuando se justificaba la avaricia, la codicia, incluso la lujuria de los miembros del clero para con sus feligreses, diciendo que había sido culpa de Satán, que Satanás se había metido en el cuerpo del padre Abad y por eso había caído ante el pecado de la gula, de la lujuria, de la envidia, etc. Incluso en las Escrituras se dice que cuando Jesús le da un pedazo de pan a Judas, Satanás toma posesión de Judas y por eso lo entrega, por eso lo traiciona. La iglesia, aún con el riesgo de que me demanden por uso de marca registrada al hablar de Jesús, es quien tiene el monopolio mundial sobre el control de demonios y el exorcismo. El ritual de exorcismo está perfectamente documentado en el ritual romano. Y también sabemos que este ritual y que las experiencias de posesión satánica han cambiado a lo largo de la historia del hombre. Antes de conocer
sobre algunos trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, la paranoia o de algunos problemas de salud como la epilepsia, todo era atribuido a Satán. En videos recientes hemos hablado que no todos los rituales oscuros son satánicos, porque al final la tradición satánica lo único que te enfrenta es a aceptarte como un ser lleno de instintos y a veces víctima de estos instintos. Pero por tu capacidad divina, que solo te la crees tú, te has convertido en el ser más malvado y vicioso sobre la faz de la tierra. Hablemos de casos específicos sobre el pánico satánico. En la historia documentada, más allá de todos los documentos que aparecen en los archivos de la Inquisición, el pánico satánico se acercó a las personas de a pie. Sí, apoyadas por la Iglesia. Ya en alguna ocasión te platiqué sobre este libro, Michelle Recuerda, escrita por el psiquiatra Lawrence Pazder y por su paciente, que después se convirtió en su esposa, Michelle Smith. Michelle Smith era una niña normal, una niña como cualquier otra, y aquí está, cuando era pequeñita, a los 4 años. Después de los 4 años, después de esta foto, empezó a vivir rituales satánicos, o al menos eso es lo que ella recuerda. Y lo recuerda después de asistir a terapia con este fulano, el doctor Lawrence, quien le empieza a exigir que le cuente sobre esos rituales que ella no recuerda. Le implanta los recuerdos y la obliga a confesar sobre rituales que nunca fueron ciertos, que nunca existieron. Las víctimas reales no son Michelle. Las víctimas reales fueron los padres de Michelle que terminaron en la cárcel gracias a estas acusaciones. Pero el tema no quedó solo en la acusación del doctor y de la niña, sino que algunos obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica apoyaron las imaginaciones de Michelle. De hecho, el texto inicial te lo voy a leer de nuevo porque es revelador. El Papa Paulo VI, en la década de los 70, escribió una serie de textos hablando sobre el humo de Satán que estaba permeando y se estaba infiltrando en las raíces de la Iglesia Católica. Y esto es lo que escribió al respecto. El mal es un agente efectivo, un ser espiritual vivo, perverso y pervertidor. Una terrible realidad. Una de las mayores necesidades es la defensa contra el mal al que se llama Satanás. La cuestión del diablo y la influencia se pueden ejercer sobre los individuos, así como sobre las comunidades, sociedades enteras o eventos. Es muy importante y debería ser estudiado de nuevo. Esto fue parte de lo que el Paulo VI afirmaba constantemente, que la sociedad se estaba corrompiendo y se estaba deformando por culpa del humo de Satanás. ¿Por qué? Porque ya no obedecían. ¿Por qué? Porque la mitad de los feligreses se había convertido se había convertido y se había vuelto protestante, o se habían unido a otras sectas o a otras religiones. Recuerda que al final la Iglesia Católica depende de sus feligreses y de que estén convencidos para que cada domingo vayan a dejar su limosna
a la iglesia. En la historia de Michelle aparecen los 3 primeros clérigos que escucharon el testimonio de Michelle y apoyaron sus imaginaciones para llevar a cabo el juicio en contra de los padres de Michelle. Esto no quedó ahí. Hay muchos otros casos documentados sobre pánico satánico. El caso de la guardería McMartin. En los años 80, en Manhattan Beach, exactamente en 1983, una madre acusó al personal de la guardería de abusar de su hijo. La policía envió cartas a cientos de padres sugiriendo que sus hijos podrían ser víctimas de estos maestros satánicos. Comenzaron a surgir acusaciones cada vez más extrañas. Túneles secretos bajo la guardería, rituales satánicos, sacrificios de animales, viajes en avión para los abusos, incluso historias de magia o desprendimientos astrales. Mira, la verdad es que no hay ninguna evidencia a lo largo de la historia de la humanidad de que estos rituales satánicos hayan existido. Todo quedó en la imaginación de los cristianos, porque debo decirte que la mamá que inició esta denuncia era una cristiana ferviente. Solo está dentro de el grupo cristiano y los grupos católicos. No hay evidencia real. Y entonces se da el tema de los testimonios. ¿Y qué pasa con Michelle que se acordó? ¿Y qué pasa con todos estos niños? Bueno, las entrevistas a los niños fueron muy cuestionables. Se usaron técnicas sugestivas y repetitivas. Se presionaba a los niños hasta que recordaran algo. Y si tú sientas a un niño a que te diga lo que quieres que te diga, para que el niño se pueda ir a jugar, al final te va a decir lo que quieres escuchar. Eso no le da validez al testimonio de un niño si lo obtienes de forma presionada y repetitiva. Esto generó relatos que muchos expertos en la actualidad consideran como falsos recuerdos. El tema es que esto llegó a la corte. Ha sido uno de los juicios más largos en la historia de los Estados Unidos. El juicio duró años y al final no hubo condenas porque no hubo evidencia alguna. Pero hoy los católicos y los cristianos siguen usando el caso de la guardería McMartin como referencia y como evidencia de los rituales satánicos ocultos en el mundo. Se acusa de lo mismo a Epstein, se acusa de lo mismo a todos aquellos que han logrado cierta notoriedad. El rock y el satanismo. Era bastante obvio. La rebeldía de la cultura rock no le convenía a la institución. Y entonces empezaron a hacer y a repetir lo que los Beatles en su momento hicieron como experimento musical, que fue el de grabar música que si ponías en reversa en el tocadiscos tenía mensajes descifrables. Entonces, después de ese experimento, de los 4 genios de Liverpool, todos los discos de música pesada, del rock pesado, si los mueves al revés, encuentras mensajes ocultos satánicos.
La misma Gloria Trevi, si tocas uno de sus discos al revés, escuchas la frase, tienes que obedecer. Eso es lo que la iglesia nos ha repetido a lo largo de su historia. Tienes que obedecer. Y si no obedeces, eres satánico. La banda de rock Judas Priest fue víctima del vilipendio de la prensa y de la Iglesia Católica. Porque al final tienes que obedecer. Tienes que obedecer a la Iglesia. Tienes que obedecer al pastor cristiano. Y no entremos en los escándalos de las organizaciones cristianas como la Luz del Mundo o los Testigos de Jehová o la Iglesia Pentecostal o cada grupo que ha sido dirigida por seres humanos. Recuerda, al final fue Jehová quien le pidió a Abraham que sacrificara a su propio hijo. Sí, tú me vas a decir, sí, pero llegó el arcángel Gabriel y le dijo que mejor un carnero. O sea, Jehová da una indicación, se sigue la orden porque tienes que obedecer, y uno de sus ángeles intenta engañar a Dios cambiando al niño por un carnero. ¡Qué bonita familia! Valores, engañar, mentir, envenenar, abusar de los niños pequeños. Todo eso sí está documentado, pero en la iglesia oficial. Y es por eso que tú, que estás buscando tu desarrollo, que estás buscando obtener libertad a través del conocimiento, a través de la sabiduría, a través de asumir tu responsabilidad como un ser lleno de instintos. Por eso tú sí eres satánico, porque al final, al buscar tu desarrollo personal, al saber lo que quieres, me atrevo a decir que haces menos daño a las personas a tu alrededor que aquellos que se esconden detrás de la virtud de un crucifijo y llevan a cabo guerras, genocidios, cruzadas y sacrificios en nombre de Dios. Hoy, el consenso entre historiadores y psicólogos es el mismo. No existen evidencias sobre víctimas reales de rituales satánicos. Muchos de estos casos son resultado de histerias colectivas. Los casos de maltrato y abuso infantil no están relacionados con las iglesias o agrupaciones satánicas. Son sigmas o sectas que se esconden en los símbolos religiosos, los que lastiman niños. Porque al final recuerda las palabras de Anton LaVey: no lastimarás niños, no harás avances a menos que te sea dada una señal clara. Al final, el autodesarrollo es más peligroso para la iglesia satánica, porque ¿qué es lo único que espanta a un rebaño de ovejas? Al lobo que tiene un abrelatas en la mano. Ego tenebris.